al que usted tanto le ha puesto la lupa, porque de alguna manera pues tiene referencia con lo que está pasando en el mundo, hoy se nutrió más, ya se confirmó Egipto. Mira, el BRICS tiende a crecer mucho más de lo que uno se podría imaginar. O sea, ya hay Mm, varios países en fila, como son Argentina, Argelia, Indonesia, Tailandia, Nigeria, vale. Irán, hoy ya está Egipto, pero sigue Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos también están ahí como en la cabeza, Kazajistán, Senegal. Entonces, ya el BRICS son el acrónimo o las iniciales de Brasil, Rusia, India y China. O sea, solamente estos cuatro países. Solo entre esos cuatro países, Sandra, se está fortaleciendo, se está formando el 42% de la población mundial. O sea, si miran bien, el BRICS con sus fundadores, estamos hablando de una tercera parte de los alimentos del mundo se producen ahí. Pero aparte de eso, un 24% de los abonos del mundo se producen ahí. O sea, el BRICS es como una especie de autocracia, una autarquía que es como si se pudiera mantener ellos mismos a sí mismos. Sí, Entonces, sí. se está formando una cosa bien interesante. ¿Qué pasa con esto? Que con esa gran población mundial que tienen, con esos enormes recursos que tienen, ya se está creando el BRICS Plus. ¿Qué es el BRICS Plus? La Mm, incorporación en el futuro de estos países, los que acabo de decir, Argentina, Irán, Argelia, Indonesia, Tailandia, ahora Egipto hoy fue aceptado. Entonces se va fortaleciendo el famoso BRICS más, el BRIC más, que es lo que va a empezar, porque obviamente como ya está el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, no se pueden poner a poner todas las iniciales de los demás países porque queda impronunciable, básicamente. sí, así suena muy taquillero. Pix, todo el mundo se lo sabe porque además, como bien lo dices, pues digamos que es una fuerza que casi que actúa por inercia propia, o sea, es como si tuvieran vida propia. Y pues la noticia de hoy es que ya el Parlamento de Egipto ha aceptado, ya hubo decreto presidencial para que se adhieran. Me gustaría preguntarte, cuando se habla del BRICS, ¿también tiene alguna relación directa con el Banco de Desarrollo, ese nuevo Banco de Desarrollo? Esa sería una especie de competencia Del Fondo del Monetario, del Banco del Mundial, Banco Mundial. claro que Wow, sí. Y ellos son muy celosos. Mira, el BRICS tiene unos 15 años, más o menos, de haberse creado. Y ahí sí, se unieron estos cuatro países y 2 años después se unió Sudáfrica, ¿sí? Porque son puras economías emergentes. sí. México lo excluyeron por estar en la OCDE, la La Organización OCDE. para la Cooperativa, la OCDE, del Desarrollo Económico. O sea, se cuidan demasiado. Entonces, un país que pertenezca a cualquiera de esos sistemas o cualquiera de esos foros no lo aceptan. Pero por Ujú. ahora, los que te dije ahora son totalmente aceptables. Entonces, el BRICS es una especie de alternativa a los foros que hay en Occidente. ¿Cuáles son los Ujú. foros que hay en Occidente? Pues lo más famoso son el G7 y el G20. Esos son los foros más famosos. ¿Cuál es el G7? El G7 fue por el año 70, que englobaba las 7 economías mundiales más fuertes. ¿Sí? Y a partir del Sí, 98 se llamaba el G8. Entonces, ya. ¿de dónde viene la historia del BRICS? Porque el BRICS tiene mucho que ver con Rusia, casi todo. En el 98 entró Rusia y se empezó a llamar el G8. Yo no sé, creo que muchos de ustedes se acuerdan que empezaron a hablar de la reunión del G8, el G8 y G8, pero acuérdate que Rusia obviamente no era un país potencia en ese momento económica, pero sí política, un peso político muy fuerte. Pero luego, en el 2014, la adición de Crimea hizo que Rusia fuera excluida del G8 y se volviera a llamar de nuevo el G7. O sea, el Ujú. G7 está en los 70 hasta el 2014. En el 2014 volvió a ser el G7 porque del 98 al 2014 fue el G8. Y listo. De hecho, escuchábamos en el 2020, Donald Trump ya en uno de sus discursos finales decía que era importante que Rusia volviera a adherirse para ese momento, lo decía, sería importante que en el G8, que volviéramos a hacer G8 con la adherencia de Rusia, pero pues obviamente Rusia estaba concentrada en el BRICS. Pero Rusia está en el G20. ¿Y Ujú. cuál es Sí, el es G20? otro grupo. Y Y más fuerte. G24 es otro grupo, pero que no tiene que ver nada con nosotros. No, y el G20 fue creado ya en el 99 y Sí. son el G8, el G8, más las dos economías principales del mundo. Entonces, si uno lo mira bien, el G20 tiene mucha más relevancia que el G7
para discutir la economía mundial por lo menos. Claro. Entonces, aunque los BRICS están en el G20, no es lo mismo estar en un foro que organizar su propio grupito. Entonces, por eso ellos se hicieron como el saloncito, ese grupito del salón que es el que hace bulla. Se fueron a hacer su propio ruidito en el descanso, porque si no, la agenda se la va a mover el G20, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí pasan varias cosas, Sandra. Por ejemplo, la ONU engloba a casi todos los países del mundo, la ONU, Sí, ¿cierto? Pero así es. está en Nueva York. Y a Ujú. pesar de que Rusia forma parte del G20, Biden dijo que Rusia no debería formar parte del G20 por la invasión de Ucrania. Mm. Entonces, ahí es donde empiezan a ver los roces que estamos viendo y por eso es que se le da tanta fuerza al BRIC. Y fíjate que justamente hoy estaba publicando el New York Post, estaba diciendo, fíjese que la mayoría de republicanos están diciendo que ya Estados Unidos está gastando demasiados recursos en toda esta guerra de Ucrania y que estarían pensando como en promover algo, una moción o no sé, de manera que se considerara que a Rusia se le reconociera ese territorio que está reclamando, dado que consideran que los Estados Unidos está invirtiendo demasiado esfuerzo en apoyar a Ucrania durante este conflicto que mantiene con Rusia. Ahí, dato para que lo consulten porque sí que ya está saliendo en prensa internacional esa posición de los republicanos. Y permítame saludar a Jessica Gil, le dije que estaban todos los continentes acá, nos está saludando desde Frankfurt, Alemania. Buenos días, Jessica, gracias por madrugar con Informativo G24. Te devuelvo la palabra, Jair. Sí, Sandra, eso que dices es vital. Ya no todo el mundo está tan contento con Estados Unidos a la cabeza de Occidente queriendo manejar la agenda. Muchos países ya no lo están respetando. De hecho, ya su economía se está viendo un poco estancada y eso hace que se empiece a perder fuerza. Si no tienes fuerza económica, no tienes cómo manejar al mundo y ya el mundo bipolar, como lo dice Putin por ahí en un discurso, ya está llegando a su fin. Él habla del mundo multipolar, donde se toman decisiones desde muchos puntos. Y por eso es que el G20, el BRICS no está junto, o sea, son muy dispersos en el planeta. O sea, hay en Sudamérica, hay en Asia, hay en África, o sea, están totalmente dispersos y eso es lo que confiere poder en ellos, que están agarrados de muchas partes, pero están invitando a países, yo diría que muy relevantes y muy estratégicos para ser parte de él y con seguridad van a empezar a juntar muchísimos más que son estratégicos. ¿Por qué? Porque si uno comienza de verdad a manejar el alimento, a manejar el combustible, Sandra, o sea, la cantidad de combustible que se venden entre ellos, aparte que empiezan como a generar una especie de cesta de monedas propia, no trabajan con dólar, trabajan con una cesta de moneda propia de ellos. Todavía no han sacado su moneda, que con seguridad lo van a hacer, pero por ejemplo trabajan con yuanes o trabajan Rublo. rublos. Entonces están empezando a generar una cesta de moneda entre ellos, una cesta de moneda entre ellos mismos y entre ellos mismos se reciben la moneda, lo que hace que empiece a descartarse el dólar. Y están creando refinerías en conjunto, refinerías petroleras y gasoductos. O sea, es como si estuvieran manteniendo un nidito entre ellos para estar unificados, para llegar fuertes. Es una especie de unión entre ellos muy potente. Entonces, mira que Putin, debido a lo que te acabo de contar de Biden por allá en noviembre, Putin no asistió a la cumbre del G20 en noviembre del año pasado. Él no Sí, fue, sí, porque, sí, la pero mandó a opinión. decir, el mundo bipolar se acaba y estamos a punto de vivir una de las peores épocas después de la Guerra Fría, porque ya no queremos más mundo bipolar y que nos estén mandando la agenda. Entonces,